Grabación, por favor. Gracias. Bueno, voy a compartirles entonces. No sé si me ven. Baruch. Bueno, el tema sigue siendo, desde el principio, existe la Trinidad en la mente hebrea. Esta es la parte 6. Y dice el texto clave, Amós 3:7, porque no habrá nada, ¿sí? Porque no habrá nada, el Adón Yahweh, no, perdón, no hará nada el Adón Yahweh sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Elohim en el nuevo pacto. Entonces vamos a ir introduciéndonos en el concepto de Elohim, ¿dónde lo encontramos? ¿Qué dice la palabra? Debemos tener en cuenta, amados, que nuestro Adón Yahshua HaMashiach habló en parábolas, ¿sí? Alegorías y metáforas, como él mismo lo expresa en Mateo 13:1. Él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios. Y aquí viene la palabra misterio, por eso la he subrayado para que tengamos en cuenta el reino de Elohim, más a los otros por parábolas. ¿Sí? Hay un grupo de gente que él está hablando, están sus discípulos, y hay cantidad de gente a su alrededor, pero él le dice, a ustedes les he revelado los misterios, o he dado a conocer los misterios de Elohim, del reino de Elohim, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora nosotros que estamos entrando al estudio de desarrollo ministerial en cuanto a cuestión de hebraísmos y las figuras retóricas y todo lo que ahorita viene en los niveles del Pardés, nos comenzamos a dar cuenta que no es fácil, no es fácil. Esos métodos que se usan o entender de la manera en que se expresa la palabra eh, a través de estos métodos de cómo extraer el mensaje es bastante importante y no es nada fácil, pero podemos ir aprendiendo un poquito con estas enseñanzas del Pardes y todo lo que incluye el sistema, el desarrollo ministerial. O sea, el Eterno tiene, el Eterno tiene el mensaje y lo expresa al pueblo, pero así dice solamente a ustedes, pero aparte de esos que están allá afuera, aparte de los discípulos, va a haber gente donde él va a poder recoger, ¿sí? Cuando él comienza a sembrar y a expresar las enseñanzas, sabe que solamente algunos, y esos algunos somos algunos de los que estamos aquí, que pudimos captar ese mensaje y seguimos aprendiendo. Baruch Hashem por eso. ¿Sí? No te gozas porque estás realmente aquí ahora y puedes ver la diferencia de lo que antes entendías a lo que ahorita estás comprendiendo. Cada vez que vemos las parashiyot, cada vez que vemos una enseñanza, vemos cosas diferentes en la Torah. Entonces, él enseñaba a través de parábolas. Quiero definir un poquito los términos como parábola. Muchas veces nosotros no tenemos bien claro qué es una parábola. Narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. ¿Sí? Yahshua explicaba su doctrina con parábolas. Por ejemplo, la parábola del sembrador, el grano de mostaza, la oveja perdida. Todos recordamos esa historia, ¿verdad? Entonces, él toma un mensaje como figurado para llevar un mensaje, ¿sí? Para llevar una enseñanza. En el antiguo pacto también nos faltan las parábolas. En el antiguo pacto está en Jueces 9, del 7 al 15. Vemos la historia de Sansón, la del rey David, ¿sí? De Natán el profeta y algunas otras que se enseña sobre la viña. Entonces, tampoco no está tampoco fuera del antiguo pacto, donde se enseña por parábolas. También metáforas. La metáfora es una figura retórica que hace uso figurado del lenguaje. Por ejemplo, decir me pegó fuerte la noticia. Si ven el mensaje de la metáfora, es algo como exagerado. O sea, una noticia no te va a pegar. O sea, no hay algo físico, pero es algo para dar a entender de que fue tan fuerte que te dolió sentimentalmente, espiritualmente. Ese es el mensaje que se transmite a través de una metáfora. Por ejemplo, lo tienen bajo la lupa, ¿sí? Sabemos que una lupa sirve para ampliar
un texto, ¿sí? Para ver más grande algo, ¿verdad? Entonces, el decir que alguien está bajo la lupa es que lo están siguiendo, lo tienen investigando, todo ese tipo de cosas, son mensajes, se ven también en la palabra del Eterno. Entonces, si nosotros manejamos un poquito estos conceptos, vamos a entender mucho mejor la palabra. Eh, las metáforas enriquecen la forma con la que nos expresamos. Por ejemplo, en Juan 10:11, Yahshua dice, yo soy el buen pastor. Se pone un ejemplo, el buen pastor da su vida por las ovejas. El 9:5 en Juan dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. También nos dijo a nosotros, ustedes son la sal de la tierra. Sí, pero no podemos tomar eso literalmente, sino que a través de ese mensaje él está dando una enseñanza, está dando un significado profundo. También alegorías. La alegoría es una figura literaria o tema artístico que busca representar una idea valiéndose de formas humanas, de animales o de objetos cotidianos. Por ejemplo, en Juan 16:25 dice, estas cosas os he hablado en alegorías. En algunas traducciones está así, alegorías, o por secretos, o por otros mensajes ocultos. Dice, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, Baruch Hashem. Entonces, tenemos esa esperanza de que alguna vez no entendimos el mensaje, pero ahora podemos irlo entendiendo. Pero él es claro y dice, llegará el momento en que ya no hablaré por alegorías, ya no hablaré en secreto, sino que esas cosas ustedes las conocerán. Amados, la herramienta nuestra es la palabra del Eterno, nuestra herramienta para escudriñar su corazón, el corazón del Eterno y su voluntad. Si nosotros no dedicamos tiempo a la lectura de la palabra, pues no vamos a poder tocar el corazón del Eterno, ¿verdad? Porque es la única manera de poderle conocer, porque para eso Él la dejó. Si leemos la Escritura, vamos a ir conociendo más de sus aspectos, de sus cualidades, ¿sí? De sus dones, todo lo que rodea al Eterno en cuestión de su ser. De esa manera lo vamos a ir descubriendo al leer la palabra. Por ejemplo, en Juan 5:39, si ustedes tienen sus Biblias allí, les pido que me acompañen. 5:39. Dice la palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Entonces estamos hablando de la herramienta, esta herramienta, el Eterno está diciendo, ustedes escudriñan las escrituras y ellas dan testimonio de mí. O sea, de esta manera vamos a entender y a descubrir lo lo que es Él, lo que Él nos enseña. En Hechos 17:11, y este texto es bastante importante. ¿Por qué? Porque estos varones o estas personas de esta Keilah, dice Pablo, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, está hablando de un grupo, pues recibieron la palabra con solicitud, o sea, con alegría, con gozo, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, lo importante es que no solamente recibamos un mensaje, sino que nosotros también nos pongamos en la tarea, no de ir en contra siempre de un mensaje, sino que voy a ver qué más aprendemos, ¿sí? Nos enseñan un mensaje, vamos a la palabra y ya nosotros mismos escudriñarla, se va a ampliar mucho más nuestro panorama de conocimiento, ¿sí? También 2 Timoteo 3:15, que es un texto bastante conocido. 2 Timoteo 3:15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Mashiach Yahshua. Aquí cuando Pablo, Shaul, le habla a Timoteo, sabemos que las sagradas escrituras, en ese tiempo, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, no se había escrito, o sea que él está hablando de la Tanaj, ¿sí? Del Antiguo Pacto. Y sigue toda la escritura, o sea, toda la Tanaj es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lucas 24:44. Sabemos que ya cuando el Eterno ha resucitado, por ahí tuvimos una enseñanza acerca del camino de Maús, tu camino de Maús. Entonces él tiene este encuentro y después de eso le dice que había sido necesario de que esas cosas se cumplieran. Pero
dice, aclarando, dice, estas son las cosas que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moshe, en los profetas y en los salmos. Esto quiere decir la Tanaj. Estas son las escrituras. Esa es nuestra herramienta. Tejilín 119, 160, que dice que toda la suma de tu palabra es verdad. O sea, la suma de tu palabra quiere decir todo, no solamente un texto u otro, sino que toda la palabra en sí es verdad. ¿Ya? No sacar textos fuera de contexto es lo que nos quiere decir, sino que toda la palabra se explica a sí misma. Y eso debemos nosotros ir buscando, no textos fuera de contexto y no complementarla con qué va conectado. Siempre va a haber una conexión en la palabra. Proverbios 28:5 es bastante interesante. Proverbios 28:5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Yahweh entienden todas las cosas. ¿Sí? O sea, si tu interés es ir buscando en el Eterno, el Eterno tiene misericordia y va a ir revelando cosas a tu vida. Daniel 12:10 también. Ezequiel, Daniel 12:10. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Y la persona que está afuera, ya amados, y no le interesa, no entienden. Si tú les hablas algo, ¿eso qué es? O no les interesa, no sienten nada, ¿sí? Porque no escudriñan. Pero ¿qué dice? Pero los entendidos comprenderán. O sea que a veces tenemos eso, pero es que yo no entiendo, ¿no? Sí, el Eterno promete, Él lo va a cumplir. Si tú tienes una íntima relación con Él y tú pides sabiduría, Él te la va a dar y Él te va a ir revelando muchas cosas. O sea, tú mismo eres quien te pone abres brecha o tú mismo te pones barreras. Continuemos con la palabra misterio. Recuerda que vimos que a algunos o a nosotros se había revelado los misterios. Dice a ese misterio, porque son varios misterios que habla Shaul en las cartas. Misterio. Y vamos entrando en el pensamiento. Por favor, hay un microfonito por ahí abierto. El pensamiento de los Talmidim de Yahshua. ¿Sí? Si continuamos con la palabra misterio, vamos a ir entendiendo en el pensamiento de los Talmidim. Talmidim es la palabra para discípulos, ¿no? O para alumnos. Primera Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Elohim fue manifestado en carne. Entonces, mira, aquí ya comenzamos a tocar el tema de, ok, el Elohim en el nuevo pacto. Esto lo dijo Pablo a Timoteo. Grande es este misterio. El Elohim del cual hablamos en el antiguo pacto la semana pasada, viene a ocupar un cuerpo, un Mishkan. ¿Ya? La palabra hebrea para cuerpo o para templo es Mishkan, de carne y hueso. O sea, ese cuerpo en el cual él habitó se convirtió en un Mishkan, como dice la palabra en Hebreos capítulo 10, verso 5. Voy a tratar de ir lo más rápido aquí con las citas. Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Recuerdan que él les dijo escudriñar las escrituras porque ellas hablan de mí? O sea, aquí está hablando de que el Mashiach vino, o sea, el Eterno vino y ocupó un Mishkan para cumplir lo que estaba escrito. O sea, está hablando del Mashiach aquí en este verso. Y esos son misterios que tal vez antes no los veíamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa misterio? Digamos, si vamos al diccionario, un misterio es aquello que no se puede explicar, dice aquí. Comprender o descubrir. Se trata de algo reservado, secreto, recóndito. Ese es el mensaje que hay o el significado que hay para misterio. Para la religión, dice también en el diccionario, un misterio es aquello inaccesible a la razón y que por lo tanto debe ser objeto de fe. Pero eso no aplica para todo porque eh, no todos tienen fe en un Dios, ¿verdad? Porque dice, tiene que ser objeto de fe, porque mucha gente tiene fe en sí mismo, tiene fe en su trabajo, tiene fe en piedras, en árboles, en cosas materiales, pero no necesariamente tiene fe en un Dios o en el mismo Elohim que nosotros servimos, ¿verdad?
Entonces, esto varía de acuerdo a la persona, pero según el significado dice que se ve involucrada la fe. Pero para muchos decir, ok, yo no entiendo eso, es un misterio, es algo secreto y yo lo dejo ahí. Entonces, puede, digamos, no le interesa y cierra los ojos y dice, así es, yo lo creo. Y muchas veces a nosotros nos pasó de que nosotros creyéramos algo porque realmente no lo entendíamos, porque no teníamos la voluntad de ir a investigar. Entonces lo tenemos como un misterio, es un secreto. Eso ahí no me voy a meter yo porque yo no entiendo nada. Entonces lo dejamos ahí, cerramos los ojos y así era. Entonces muchas cosas las creímos porque tomamos esa decisión de no escudriñar. Devarim 29:29, como ustedes saben, dice los pensamientos, las cosas secretas le pertenecen al Eterno. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, más las reveladas son para nosotros. Mire, esa propiedad que hay. Para nosotros hay cosas reveladas. O sea, que siempre debemos estar esperando de que algo se revele. Si aún no se ha revelado algo en tu vida, simplemente es porque aún no es el tiempo o aún no se ha dado la llave. Pero hay cosas que al final no se van a revelar, simplemente cuando venga el Mashiach. Sí, pero nosotros no debemos desistir de querer entender algo, no dejarlo allí arrinconado, sino insistir. Más las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torá. Proverbio 25:2 también habla algo muy bonito porque nos da esperanza. Proverbio 25 dice, gloria de Elohim es encubrir un asunto, o sea, mantenerlo en secreto, pero honra del rey es escudriñarlo. Así que nosotros tomamos esa posición de decir, yo también quiero entender algo. Sí, honra para ti si descubres algo. Cuando tú dices, oh, he recibido una revelación del Eterno, he visto esto, aquí antes no lo veía. Entonces, el Elohim tiene cosas ocultas, pero que también le place que sus hijos busquen de él para entender sus maneras, sus caminos. ¿Sí? Aunque él dice, los caminos del Eterno son escudriñables, pero se puede. Definamos fe desde lo secular. Dice el diccionario creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses. Aquí también, pues lo que les decía ahora, no necesariamente todos creen en un dios o dioses. Mucha gente dice que no cree en nada, cree en sí mismos o en las cosas materiales, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos. O sea, el que no cree, pues simplemente va a tener sus propios eh, principios, su manera de pensar, de dirigir su vida, ¿verdad? Entonces, en la fe, hablando de nosotros, pues sí lo vamos a ver desde el punto de vista en la Biblia. Entendamos ahora qué nos dice la palabra por medio de los Meshijín, Chaliajín o Talmidín. Son las palabras hebreas para los mesiánicos o para los Chaliajín, que son los apóstoles, o Talmidín, que son los estudiantes o alumnos, ¿sí? Discípulos de Yahshua, sobre qué es la fe. Hebreos 11:11, todos conocemos este verso, dice, es pues la fe la certeza. Entonces tengamos en cuenta estas palabras, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos palabras que son fundamentales aquí en lo que expresa el escritor de Hebreos. Posiblemente fue Barnabá o fue Shaul. Algunos le atribuyen a Shaul, pero tira más al lado de Barnabá porque él era el levita. Entonces, si usted lee el libro de Hebreos, se da cuenta que es netamente de un levita, un conocedor, y Shaul no tenía ese conocimiento en sí como levita, o sea que está dividida la opción de quién realmente lo escribió. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar al Eterno. Si no tienes fe, pues sinceramente no va a funcionar esa relación con el Eterno. ¿Por qué? Porque dice galardonador de aquellos que creen en él. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, o sea, Mashiach, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, quise llevarlos a través de estos tres puntos que se ven aquí sobre lo que es la fe. ¿Qué implica la fe? Certeza, convicción y obediencia. Entonces, Jacob nos dice, así también la fe, verso 17, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe sin obras está muerta. ¿Qué nos dice Romanos ahí? Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada
a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Elohim repartió a cada uno. Entonces vemos aquí que el Eterno da medida de fe a cada uno, ¿sí? Pero eso da acuerdo también a la manera en que tú entregues, o sea, el deseo tuyo de seguir aprendiendo. Asimismo va aumentando la medida. Entonces vemos involucradas estas tres palabras que son la certeza, la convicción y la acción. Conocimiento. La certeza es un conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. La convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad. Y la acción es la palabra que indica que una persona, animal o cosa, está haciendo algo, está actuando, va en una dirección, se ha movido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que encierra la fe. La certeza es el conocimiento de la palabra. La convicción es que estás seguro de que lo que tú conoces es verdad. Y la acción es el mover de estas dos pilares, que es certeza y convicción. Si estos dos permanecen sin acción, pues simplemente se cumple lo que dice Santiago, de que la fe sin obra está muerta en sí misma. Para llevar a cabo la fe en el Mashiach se necesita el Tevilá, en el Ruach HaKodesh. Sin esto, no podremos discernir los pensamientos del Eterno. Isaías 55:8, aunque nos dice que los pensamientos del Eterno no son nuestros pensamientos, dice 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Pero igual, Él le place darte el Ruach HaKodesh para que se vaya abriendo tu entendimiento. Veamos, en 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Adón? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, mire, esto puede decir, oh, eso es arrogante, ¿cómo así? Nosotros ahorita tenemos la mente de Cristo. Eso lo dijo Shaul. Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. Hechos 2:38b dice, y recibiréis el don de Ruach HaKodesh. Entonces, para poder entender la fe, para poder entender los caminos del Eterno, necesitamos el Ruach HaKodesh. ¿Por qué dice el Eterno? Porque cuando el Consolador venga, Él los guiará toda la verdad. ¿Sí? Entonces les abrió el entendimiento, dice Lucas 24:45, cuando le explica que todas estas cosas tienen que suceder, que estaban escritas de mí. Entonces, después de explicarles eso, él les abre el entendimiento. Entonces, espera tú del Eterno que abra tu entendimiento. No te no te cierres tú mismo, sino que pídale al Eterno. Quiero entender esto, Padre, revélame a través de tu palabra. Tú ya has hecho Tevilá, y espero que todos los que están aquí, yo creo que ya han hecho Tevilá, inmersión. Entonces, de esa manera el Eterno nos ha sellado con su Ruach HaKodesh, pero todos los días debemos pedir la llenura del Ruach HaKodesh, ¿sí? Pues para poder ir entendiendo más y más de su naturaleza. Ahora que nosotros tenemos la mente del Mashiach, y si alguien te lo pregunta, si yo tengo la mente del Mashiach, eso llama fe, eso llama acción, y es una promesa que el Eterno ha dado. Te tienes que comenzarte a mover en esa dirección, de acuerdo a lo que la palabra dice de ti. Entonces nos preparamos para discernir a la Elohim del nuevo pacto. 1 Corintios 2, 6, 8 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Tú y yo hemos estado alcanzando madurez. Cada vez que nos compenetramos más en la lectura de la palabra, en estudios, en Aliyot, en la Parashá, vamos adquiriendo madurez, tanto al conocimiento, pero a la manera de actuar. Si ya no actuamos como niños fluctuantes por allí, solamente recibiendo leche, sino que nuestra manera de ser va a ser diferente, nuestras actitudes van a ser diferentes. Eso también hace parte de haber recibido esa sabiduría y de la madurez que tú demuestras ahora que tú estás en este camino, para que la gente vea ese cambio en tu vida. Entonces, no de este siglo, no hemos recibido sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, ¿sí? Eso es mortal, eso es mortal, eso termina, eso culmina, pero la sabiduría que recibimos del Eterno es eterna, ¿sí? Es sin fin, ¿sí? No, por ejemplo, dice ahorita con esto de la pandemia se habla, háganle caso a los expertos, sí, los expertos dicen que se debe usar esto, que los expertos dicen que la vacuna, esto, que esa sabiduría, dice el Eterno, es perecedera. Hagámosle caso al Eterno.
Más hablamos sabiduría de Elohim en misterio. Mire, ya Pablo nos involucra a nosotros, conocedores de la palabra, y ahorita comenzamos a hablar esta sabiduría en misterio. ¿Por qué? Porque las cosas se van a ir revelando y ya estamos hablando. Eso, lo que era misterio antes, ya lo estamos hablando de una manera normal, natural. ¿Sí? Porque hemos recibido la sabiduría para revelar estos misterios. Esa sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó. ¿Qué quiere decir esto de predestinar? Que ya estaba lista, estaba preparada para ti, para mí. Baruch Hashem, Yahweh. Ahora adentrémonos en el misterio. El misterio. Vemos esta palabra se usa en varias citas del Brit Hadashah, en Mateo 13:11, Marcos 4:11 y Lucas 8:10. Dice que pues a ustedes les he dado a conocer los misterios, pero los que están afuera en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Y así estábamos mucho antes. Escuchábamos, pero no entendíamos. Veíamos, participábamos, pero estábamos como allí flotando. Efesios 3:9 dice que y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio. Nuevamente la palabra misterio en Efesios 3:9. Sería bueno que de pronto leyéramos el texto completo. Dice, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Elohim, que creó todas las cosas. ¿Sí? Para que la multiforme sabiduría de Elohim sea ahora dada a conocer por medio de la Keilah a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, ese privilegio tienes tú y yo, que estamos escudriñando las Sagradas Escrituras. En Romanos 16:25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Yahshua HaMashiach según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Sí, eso es para ti y para mí. Estamos buscando al Eterno y que ahora tenemos la mente del Mashiach a través del Tevilá en el Ruach HaKodesh. 1 Corintios 2:7 dice, sino que hablamos sabiduría del misterio, de él en misterio. ¿Sí? Seguimos, entonces recibimos la revelación, pero seguimos hablando y para algunos cuando comencemos a hablar va a ser misterio. ¿Sí? Pero a nosotros ya nos ha sido revelada la palabra. Efesios 1:9 dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Esa palabra es clave, el misterio. Es algo que estaba oculto a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, pero ahorita por su rajem, por su misericordia, la entendemos. Entendemos cuál es su propósito para nuestras vidas. Efesios 3:4, podéis comprender mi discernimiento del misterio. Colosenses 4:3, a fin de dar a conocer el misterio de Mashiach. Amados, entonces aquí nos adentramos un poquito después de conocer y manejar los términos de misterio, cómo habla el Mashiach, el privilegio ahorita de nosotros caminar en este andar con el Eterno y saber de que Él nos ha sellado con sus Ruach HaKodesh para darnos revelación de su palabra y el misterio, ¿sí? Del misterio de la piedad, el misterio de su palabra, todo lo que está cifrado en su palabra lo podemos saborearlo, podemos disfrutar de eso para el beneficio de nuestras propias vidas. Ahora, hay una profecía en Isaías 9:6. Aquí muchos la han conocido. Quiero mirar un poquito aquí. Sí, por favor. Ok. Esa profecía en Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, ese niño iba a ser admirable, admirable. Todos estos títulos que se le dio a ese niño, y todos sabemos que ese niño es Yahshua Mashiach, cuando nació, cuando vino a este mundo, ¿verdad? Dice que iba a ser admirable y algo que me pareció bastante poderoso y es en Jueces capítulo 13, verso 18.
Josué, Jueces 13:18 nos dice, y el ángel de Yahweh, póngale cuidado, esto aquí es cuando está hablando con los padres de Sansón, ¿sí? Se le aparece a la mujer, entonces ella va y le cuenta al marido, a Manoa, y le cuenta que tuvo ese encuentro con el varón. Ella le dice que es un varón, luego le dice que es un ángel. En el verso 18 dice, el ángel de Yahweh respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Allí hay una revelación. Sabemos que el ángel de Yahweh en el antiguo pacto es totalmente la presencia del Eterno, ¿verdad? Es el mismo Eterno eh, mostrándose al ser humano por medio de su ángel, y su ángel es el mismo. Hay varios, eso lo vamos a ver más adelante, de pronto en la última clase, donde ya llegamos como al cierre y vamos a conectar todos los versos que tienen que ver del antiguo pacto con el nuevo, y todo esto lo vamos a ver vamos a ver una clase acerca del ángel también. Entonces no me quiero adelantar, pero lo precioso de esto es que hay algo poderoso aquí. Dice, sigue adelante, y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y le ofreció sobre una peña a Yahweh, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Yahweh subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Ustedes recuerdan que en Apocalipsis, Yahanan, él se postra delante del ángel y le dice que no se postre. Pero aquí este ángel, y esto es una herramienta poderosa porque vemos que esta pareja se postra delante del ángel. Y lo que hace este ángel, subir por la llama, subir en el altar, ponerse encima de la llama. ¿Sí? Fue un varón, luego un ángel, luego Elohim. Entonces, todas estas cosas son misterios que se van a ir revelando, y eso es el propósito de que nosotros entendamos la naturaleza del Eterno. Consejero, también la palabra para consejero es Yoetz, Yoetz, Elohim fuerte, el Gibor, Padre Eterno, Aviat, y esto lo relacionamos con Juan 8, capítulo 8, verso 58, cuando Yahshua dice, 8:58 dice, Yahshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, por eso aquí dice Aviat, Padre Eterno, Padre Eterno. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir el Eterno con esta expresión? Antes que Abraham, y eso lo comenzamos a entender, porque él dijo antes de Abraham, yo soy, ¿sí? Y entonces ahí ellos no entienden, le dicen, tú no tienes ni 50 años y ya dice que viste a Abraham. Y el mismo Juan Bautista, él dice que él era antes que yo, cuando Juan Bautista le llevaba 6 meses de gestación a Yahshua. Cuando María fue a visitarla, ya Elizabeth tenía 6 meses. Entonces, mire lo que él está tratando de transmitir, ¿sí? Que él es antes que yo. Príncipe de Shalom, Sar Shalom, Juan 14:27. Juan 14:27. Todas estas referencias son al Mashiach. Juan 14:27 dice que mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Quién puede dar paz si no solamente el oído, verdad? Entonces, todas estas características, todos estos nombres, estos títulos se referían al Eterno. Entonces, ¿por qué Padre Eterno? ¿Por qué ese nombre para un niño? Iba a venir. Admirable. Vemos lo que hizo el ángel, cosas portentosas. Entonces, todo esto va apuntando a que ese Elohim del antiguo pacto tiene algo que ver con el del nuevo pacto, ¿verdad? Mateo 23, vemos cumplida entonces la profecía. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Elohim con nosotros. Es el Strong 6005. Immanuel, en hebreo se escribe con Ain, Mem, Nun, Vav, Aleph y Lamet. Con nosotros está Elohim. Y la palabra El para referirse a Elohim. Elohim es fortaleza, poderoso, el todopoderoso, fuerte, fuerza, grandeza, poder. Im
es el Strong 5933. La palabra hebrea significa con. Imnu y manu significa con nosotros. Entonces, a juntarlas es Emmanuel, Elohim, con nosotros. Imanu quiere decir cerca, cercano, conmigo, contigo. ¿Qué dice el Brit Hadashah sobre el Elohim? Sobre Elohim. Romanos 3:30 dice porque Elohim es uno. Si van a la cita allí, Romanos 3:30 nos dice porque Elohim es uno. ¿Quién está escribiendo aquí? Shaul. Primera de Corintios 8:4-6. Vamos a ese que es bastante interesante. Todo esto nos va conectando con la naturaleza y nos va dando una idea de que quién es ese Elohim que está ahorita manifestándose en el Brit Hadashah. Primera de Corintios 8:4-6 dice acerca pues de las viandas que se fabrican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Elohim. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim. Entonces, mire, vamos confirmando, solo hay un Elohim. Y si Pablo estaba hablando de estas cosas, era porque él sabía exactamente, él era un erudito de la Torá. ¿Sí? Entonces, esa idea de la Trinidad va quedando un poco más atrás. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo está diciendo, solamente hay un Elohim, para él era sabido. Y muchos han tomado palabras de Pablo para decir que se relaciona o está mencionando una Trinidad o está mencionando dos entidades diferentes. Entonces, él confirma, solamente hay un Elohim, el Padre, el cual procede en todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor, un Adón, Yahshua HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento. Aquí vemos el Ejad. El Ejad es una unidad múltiple, ¿sí? No como el Yahid que vimos la clase pasada también, explicamos eso, de que es una unidad absoluta, pero el Ejad incluye esta pluralidad, ¿sí? Pero aquí se han valido, digamos, los rabinos para dar a entender que el Elohim es un Yahid, una unidad indisoluble y que no es posible que haya eh, estas manifestaciones que hay cuando comentarios de otros rabinos están aclarando que Elohim se manifiesta de diferentes maneras, o sea, es plural. Además, si ellos hicieron esto, si están diciendo esto, que no es posible que haya esta manifestación del Hijo, ¿por qué entonces no cambiaron el Shema para decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yahid? ¿Por qué no dicen entonces eso? Tenían que haberlo cambiado. Pero disparan cosas, comentarios por otro lado, pero hay cosas bases que nos están diciendo que van contrario a lo que ellos están tratando de explicar, simplemente por bloquear la idea de ese Elohim que vino en carne. Efesios 4:6 dice, el que descendió es el mismo que subió. ¿Recuerdan allá en el monte Sinaí cuando Moshe recibió las tablas? El mismo Elohim bajó, es el mismo que descendió, es el mismo que subió. Y vemos a Yahshua Mashiach subiendo a los cielos. Cuando le dice a una de las mujeres, le dice, no me toques porque aún no he ascendido a mi Padre. Pues todas estas cosas nos van conectando con la relación de quién es ese Elohim en el nuevo pacto. Marcos 12:29 dice el primer mandamiento. Le preguntan a Yahshua, ¿cuál es el primer mandamiento? Él mismo responde, Devarim 6:4, el Shema. Primera Timoteo 6:15, y solo soberano, Rey de Reyes, Adón Beadonim. Esto nos dice Shaul de quién es Yahshua Mashiach. Un solo soberano, Rey de Reyes, Adón Beadonim. Entonces, estos términos en el nuevo pacto vamos a ir apuntándolos, teniéndolos en cuenta, porque cuando lleguemos a la última clase vamos a entender por qué él decía esto del Mashiach, sabiendo que eran solamente palabras que se veían en el antiguo pacto. Jacob 2:19 dice, ¿tú crees que Elohim es uno? ¿Ustedes recuerdan eso? Que hasta los demonios creen y tiemblan. Si ellos creen y tiemblan que es uno, entonces ¿quiénes somos nosotros para decir que
que hay más de un Elohim. Juan 8:12 y 12:46, vamos a verlo, Juan 8:12. Hoy es una noche de bastantes textos, amados, pero esto nos va a nutrir primeramente, nuestro vocabulario y nuestro entendimiento de muchas citas. Juan 8:12 dice, otra vez les habló Yahshua, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el 12:46, ahí mismo, Juan 12:46, dice, yo, la luz. ¿Quién está hablando aquí? Yahshua Mashiach. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, tú y yo, si permanecemos en él, esa luz va a estar brillando cada día o va a permanecer en nosotros para no vivir más en tinieblas. Y va a ir revelando aún más los misterios de la Torah. Entonces, él dice, yo la luz he venido al mundo. La unicidad de Elohim en Yahweh y Yahshua. Isaías 43:10, eso lo explicamos en la clase pasada, ¿recuerdan? Sobre Ki Anihu. Porque en la traducción de la Reina Valera dice, para que ustedes crean que yo mismo soy, ¿no? Pero en la traducción original hebrea dice Ki Anihu. Y esa palabra Ki Anihu quiere decir porque yo soy él. O sea, él está dando una profecía exactamente de quién es él. ¿Sí? Pero digamos, como decía, para los no entendidos, no hay ningún tipo de revelación, pero ahorita que nosotros nos estamos adentrando en el conocimiento de la naturaleza del Eterno, nos vamos a dar cuenta con estas palabras, oh, mira lo que está diciendo aquí. Mire, porque es que el contexto habla de que Yahweh es el único redentor, le está hablando después a los que va recogiendo de los pueblos y está haciendo digamos, esta recolección de hijos e hijas de los confines de la tierra y los tiene al frente y le dice, entonces ustedes son mis testigos, dice Yahweh. Y esto fue un punto que la semana pasada, en fin, no lo desarrollamos. Dice, y mi siervo que yo escogí. No le está hablando a la multitud, no le está hablando a la casa de Judá, sino le está diciendo a mi siervo. Él mismo está diciendo a mi siervo, ese siervo que tenía allí en su plan de salvación. Él es testigo para esas naciones, para esas multitudes. ¿Sí? Ese siervo que yo escogí, el mismo Yahshua, el Mashiach, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo soy Él. Al traducirlo, que yo soy Él, quiere decir, ok, le está presentando Él. Él es el que va a ir, o sea, Él es el que va a llevar esa misión. O sea, Él mismo se va a encarnar en la personalidad de Mashiach para que lleve a cabo la obra. ¿Sí? No sé si me entiendan, pero este verso es muy clave. Ki anihu. Entonces, en base a este verso, o a esta palabra ki anihu, yo soy, que la vimos en Éxodo capítulo 3, donde dice yo soy el que soy. ¿Sí? Asher, Ejeye, Asher, Ejeye, yo soy el que soy, o sea, el eterno. Isaías 43:10, entonces leemos aquí, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, Yahshua, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, yo soy él. Antes de mí no fue formado Elohim. Se está afirmando que más adelante no habrá otro, ¿sí? Ni lo será después de mí. ¿Qué dice entonces? En base a esto, vemos cómo el Mashiach comienza a manifestar ese mensaje, esa conexión con esa palabra de Ki Anihu en Isaías 43:10, porque yo soy él. Vemos en Juan, en la mayoría de los casos, Juan 8:24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y Ki Anihu, Anihu. Juan 8:28 dice, entonces conoceréis que yo soy. Si comenzamos a leer los contextos, entonces ya con esa idea de quién es, cómo él está diciendo estas cosas, conoceréis que yo soy, entonces conoceréis que yo soy. Cuando lo conectamos con Isaías 43:10, entonces nos daba a entender de que es el mismo Elohim que se está manifestando y está expresando estas cosas, porque él está hablando a eruditos de la Torá, le está expresando estas cosas, por eso querían apedrearlos, por eso rechinaban sus dientes, por eso cada vez que él les hablaba, ellos eran conocedores de la Torá, y cuando él expresa estas palabras claves, pues lógicamente, en una ocasión, aquí mismo en Juan, le dicen
Le dicen, es que no te apedreamos por los milagros, por las cosas que haces, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Es que no se estaba haciendo Dios, le está diciendo yo soy, aunque una de las cosas que nos hacen, que nos refutan es que aquí en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, él nunca dijo que era Dios. Pero es que no es necesario decir que usted es Dios cuando él está dando manifestaciones que solo le corresponden a Dios, a Elohim. Entonces esa misma ira, esa misma rabia sentían los religiosos porque sabía exactamente lo que le estaba diciendo. En 14:10, Juan 14 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Serán una misma naturaleza. 8:58 dice, antes que Abraham fuese yo soy, ya lo leímos, y lo conectamos con el Shemot 3:14, donde le dice yo soy el que soy. Juan 4:26 dice, Yahshua le dijo a la mujer samaritana, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Por esa mujer ahorita abrió sus ojos y dijo, se fue corriendo y le contó a todos los del pueblo, le dijo, ese hombre es el Mashiach porque me dijo todo todas las cosas acerca de mí. Cuando dice yo soy, ella tuvo que haber reconocido, tuvo que haber visto esa conexión. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Todo esto son metáforas. Yo soy el pan de vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 11:25-26, yo soy la resurrección y la vida. Allí estaba como poniendo ese sello. Yo soy el que soy, la vida y la resurrección y la vida. Toda esta manifestación, estas expresiones de él estaban confirmando, heme aquí es. Yo soy, yo mismo soy. Juan 17, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 17:9 dice, yo soy la puerta. Juan 10:14, yo soy el buen pastor. ¿Recuerdan ustedes Salmo 23? Salmo 23 dice, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Yahshua era un mero hombre o un mero profeta para decir yo soy, para tomar esa autoridad? Decir yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Cuando en Salmos quedó escrito, Yahweh es mi pastor, solo hay un pastor. Ahora quiero una ilustración acerca de lo de yo soy la luz del mundo. Vemos, todos conocemos esta manifestación física del prisma. La luz fue creada en el principio, o no creada, sino que entró a existir, porque sabemos que el mundo estaba en desorden, estaba en tinieblas, y el Eterno dijo, sea la luz, haya luz, porque Él es luz. ¿Sí? Entonces, en medio de esas tinieblas, la luz se manifestó. ¿Sí? Y el Eterno aún no había creado las luminarias para decir, determinar día y noche, ¿sí? Para dar un tiempo de como lo tenemos ahora, de 12 horas de luz, 12 horas de noche, pero desde un principio ya esa luz está, él es luz, y esa luz se manifestó en las tinieblas, como dice Génesis capítulo 1, verso 3, 4. Entonces, a través de esa luz vino y se manifestó a los hombres en Yahshua HaMashiach, como dice Juan capítulo 1, verso 4, 5 y 9. Espero que el Eterno nos esté iluminando y podamos entender la conexión que estamos viendo a través de todos estos versículos y que estamos nutriendo nuestro Ruach para entender y de una manera más eficaz poder llevar este mensaje también a otros, ¿verdad? 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Está hablando del Mashiach. Sabemos que Juan comienza con la palabra, en el principio la palabra era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era con Elohim, y Elohim era, y el verbo era Elohim. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando vino a ser parte de esa creación, cuando Elohim le dio vida a lo que ahora llamamos tierra, ¿sí? A esta creación, Él entra con su luz admirable, allí se manifiesta esa luz. Y esa luz ya estaba, o sea, es eterna. Por eso dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿sí? Esa luz verdadera que ya existía, venía a este mundo.
¿Por qué se refiere de esta manera? Para no entenderle que tenía que venir encarnado para mostrar esa luz al mundo. Pero el verso 18, el verso 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y vamos al verso 18, dice, a Elohim nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todo este capítulo está hablando del Mashiach, la preexistencia del Mashiach, y concluimos de que este verso, con el conocimiento que nos ha ido dando, digamos, el discernimiento a través de los textos que demuestran la identidad del Mashiach, vemos que está hablando del Mashiach y que siempre ha existido. No es otra persona que vino a regir con otra misión y a quitarle el puesto al Eterno, no. Es el mismo Elohim. Juan 1:5, aquí está del 1 al 5, en el principio era la palabra y la palabra era con Elohim y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto confirma de que en la creación está el Mashiach mismo, el que vino, bajó, descendió y se encarnó. Estaba en la creación. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Recuerdan el primer verso de Bereshit, Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Ahí está la et, que es la Aleph Taf, es el Mashiach. Estaba poniendo su sello en la creación. Entonces todas estas cosas nos van mostrando la conexión y nos va aclarando. En todo el Eterno tiene su, ¿cómo se llama esto? Fingerprint, su huella. Juan 4:16b, Elohim es amor, lo que declara Elohim es amor, y el que permanece en amor permanece en Elohim. O sea que es necesario que nosotros permanezcamos en el Eterno, así como Él permaneció en el Padre, y permanecer en su palabra para poder permanecer en ese amor. Elohim es amor y el que permanece en el amor permanece en Elohim. Pero, qué dice Yahshua en Juan capítulo 15? De aquí mismo vamos a ir desmenuzando su presencia en el Brit Hadashah, de ese Elohim. Está hablando de Elohim. Entonces, cuando nos hablan de Elohim, pensamos, ok, ese es el Padre. Pero, si vamos a analizar Juan 15, 4-7, él dice, permanece en mí. ¿Por qué? Si Juan me está diciendo que permanezcamos en el amor de Elohim, no en el amor del Mashiach, como si fuera otra persona. Es permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede, aquí usa una metáfora, ¿sí? De que como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, toma algo de la naturaleza para darnos un mensaje. Así mismo nosotros, si fuera de él, no podemos llevar fruto, ¿sí? Nada, fuera de él nada podemos hacer, como un fruto fuera del árbol se seca, se marchita, o una flor. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. ¿Sí entienden, amados? Espero que esto les esté confirmando eso de que ese Elohim que habla Juan, ¿qué quiere decir ya eso cuando él dice, ok, permanezcan en mí? Vamos a leer más adelante, en el verso 7, en el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y lo recogen, y les echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, si allá afuera piensa que son dos dioses, entonces, ¿cómo quiere quitarle como esa autoridad al que todo lo es? Al que dijo, fuera de mí no hay otro Elohim, como lo vimos en la clase pasada. Yo soy Elohim, fuera de mí no hay creador fuera de mí. Y ahorita viene Yahshua diciendo, si permanecen en mí, o sea, como yo soy el que les doy. Eso es lo que tenemos que ir conectando y que esto tiene que ser más claro cada vez en nuestro pensamiento. Juan 8:19 dice, si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Si a mí me conocieses, a mi Padre conocerías. Recuerda Juan 17:3 que dice, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua Hamashiach, a quien has enviado.
Esto quiere decir, miren, por ejemplo, yo digo, yo soy Gustavo y yo soy Gustavo, el esposo de Dora y padre de Valeria. Ustedes me ven a mí como tres personas, me dividí en tres aquí. Son tres Gustavos. Entonces, lo mismo expresa, sino que los versos, eh, muchas, lo entendemos como si estuviera hablando de tres personas o de dos personas, de alguien diferente, pero está incluyendo, implícitamente está hablando de la misma persona. Este ejemplo es claro. Gustavo, el esposo de Dora, y el papá de Valeria. Lo mismo hace Pablo, Juan y los discípulos hablando nuestro Adón, nuestro Dios y Mesías. Eso lo podemos ver en todas las cartas, en toda la escritura del Nuevo Pacto, cuando se expresan de esta manera y probablemente ya muchos entienden de que se habla de dos, está haciendo la diferencia. Uno es el Padre y otro es el Hijo, pero no, es idéntico. Que te conozcan a ti, el único, el hombre verdadero, y allá su Amasía, a quien es enviado. El mismo. Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué más claro que eso? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No en sustancia de carne, sino en las manifestaciones, en todo lo que hizo, su naturaleza, su amor, sus atributos. Quiero pedirle a mi esposa si me puede traer un poquito de agua. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Esto más claro que el agua, más claro que el agua que ustedes pueden ver en la gráfica. Yo y el Padre uno somos. Aquí está diciendo somos Ejad. Somos Ejad. Porque yo les doy un ejemplo. Si yo estoy hablando aquí, las cosas que yo estoy diciendo, y sabemos que Juan capítulo 1 nos habló, disculpen amados porque me está como ardiendo la garganta. Cuando yo hablo, y sabemos que, bueno, Juan dice que la palabra se hizo carne, ¿verdad? Entonces, cuando se expresa la palabra, no es otra persona. Yo estoy hablando de lo interno, de lo mío, ¿cierto? No es otra persona la que habla, sino yo mismo. Si ustedes me escuchan, esas palabras que salen de mi boca son las mías. O sea, expresan mi naturaleza, mi ser. Eso es lo mismo que tenemos que entender con el Mashiach, con Yahweh, cuando Él dice mi palabra salió de mi boca, lo que sale de mi boca, cuando Él dice yo salí del Padre, y si Él es la palabra, Él salió del Padre. A ver, entonces, en Juan 12, 44, 45, y el que me ve, ve al que me envió. El que me ve, ve al que me envió. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Si ustedes me ven a mí, si ustedes ven las manifestaciones que hago, si ustedes ven mi manera de actuar, el amor, la misericordia, es el mismo Padre, ese Padre de amor, ese Padre de raje. En esta gráfica, quiero darles a entender un poquito, de pronto más claro, lo que dice Juan 16, 28. Salí del Padre y he venido al mundo. ¿Sí? Ahora, lo que ustedes ven aquí en esta gráfica es los componentes del agua marina, ¿sí? Del agua de mar. Muchos componentes como el cloruro, otros potasio, calcio, magnesio, bario, muchos sulfato, sodio. Todos esos componentes están en el agua de mar. Pero hay una gota que salió del mar. Yo quiero hacer una pregunta. Los componentes de esa inmensidad de agua, dice que el 72% de la Tierra es agua, y, y esos componentes están ahí. Si yo saco una gotica de agua, que no se compara con la inmensidad del mar, la pregunta es, ¿los componentes de la inmensidad de ese mar están en la gota? ¿O esa gota es diferente, esa parte, o hay otros componentes? Entonces la respuesta es que los componentes de esa gota son las mismas de la inmensidad del agua, del mar. Entonces, cuando él dice, yo salí del Padre y he venido al mundo, y después nos dice lo siguiente, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Imagínense eso, vamos. Imagínense usted, o haga el experimento esto en su casa. Coja un vaso de agua, coja una cucharita o un cotero y extraiga agua de allí.
Pues dice, ah, ahorita tengo esa gota de agua, sí, ahorita esta parte, es otra cosa, pero es la misma composición del recipiente que usted sacó. Entonces, cuando él dice, dejo el mundo y voy al Padre, cuando él va al Padre y usted suelta esa gota de agua, usted no va a encontrar más esa gota de agua. Se mezcla con la botella, el recipiente, en el mar. Usted ya no la encuentra. Hace parte de la misma composición. Entonces, eso es a lo que se refiere. De esa manera entendemos mucho mejor la naturaleza, cuando él dice, yo salí del Padre. Una gotica de agua vino, un destello de luz vino. Todas esas manifestaciones de Elohim vinieron en él para mostrar al Padre. Pero cuando él dice vuelvo, ya no lo vemos, está ahí mismo, entró al Padre, en el seno, el que está en el seno al Padre, entra. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Una vez entrado a la presencia, a la soberanía, al esplendor, ¿sí? A la gloria del Eterno, él es la gloria del Eterno. Entra y ya hace parte del oído. ¿Qué dicen los Talmín acerca de Yahshua? Mateo dice, respondiendo Shimon Kefa, ¿ustedes recuerdan esa historia cuando le preguntan a él? Tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim viviente, responde Kefa. Y hablábamos en una de las clases que en base a esto, pues dijeron, no, aquí salió el primer papa. Ese fue el primer papa, Pedro fue el primer papa, y entonces la iglesia toma ahorita las llaves del cielo y la tierra, toma la autoridad. Eso fue lo que se interpretó. Y allí pues el desvío total y rotundo. Entonces vemos lo que manifiestan los Talmidín a Yahshua y le dice, tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim viviente. En Juan 1:49, cuando comenzó a recoger a reunir a los discípulos, van de Natanael y Natanael le dice, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Términos, y Natanael era un erudito también de la Torá. Todos estos hombres que él escogió eran conocedores de la Torá, de la ley. Entonces, a ellos al responder de esta manera, que le hizo un hechizo o algo, cuando él le dice esto, él le responde, eres el rey de Israel. Y ellos sabían en ese momento, ustedes hagan de cuenta, no existe el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, solamente tiene la Tanaj. Y de que un hombre que estudia Torá, hombres que conocen la Torá casi de memoria, porque eso es una de las cosas que tiene el pueblo judío. Desde pequeños comienzan a aprender la Torá casi de memoria. Shaul se sabía mínimo la Torá entera. Entonces, le responde de esta manera. Eso tiene que ponernos a pensar a nosotros. Son términos que solo le corresponden al Elohim del antiguo pacto. Entonces, ¿a quién están haciendo ellos con estos términos? ¿Qué están queriendo decir? ¿Qué han entendido? De aquí fue que nos desviaron. Si no tenemos estos conceptos, no tenemos estos conceptos claros, nos han desviado. Por eso nos desviaron y mucha gente anda perdida, teniendo otro tipo de conocimiento, de doctrina, porque estos conceptos no nos los enseñaron o no los fundamentaron en nuestra vida, en las enseñanzas que nos dieron. Juan 3:2 dice, Rabí, esto hablando Nacdimón, Nicodemo, con Yahshua, uno también erudito, dice, sabemos, o sea, que no era el único que creía que Yahshua había venido de Elohim, ¿sí? Como maestro, ustedes recuerdan el nombre del monte, Moriah, el monte donde Yahweh le dice a Abraham que lleve a Isaac, el monte Moriah, pero la palabra hebrea para eso es Moriah, o sea, el maestro Yahweh maestro, como maestro, o sea, él lo reconoce como maestro, y en términos hebreos, en términos judíos, se sabía lo que él le estaba diciendo ahí, cómo lo estaba confirmando. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador Yahshua HaMashiach. Pablo escribiéndole a Tito. Mire las palabras que usa Pablo. ¿A quién le está diciendo la manifestación gloriosa? ¿Quién se va a manifestar? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, ok. Porque dice gran Elohim y Salvador. Cuando leemos en el Antiguo Pacto que Él es nuestro Salvador. Él va a salvar a su pueblo. Y aquí te le dice gran Elohim
y Salvador Yahshua HaMashiach. Claro, como el agua. Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Mashiach, el cual es Elohim? Pablo hablando a los romanos, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. O sea, con esto de bendito por los siglos, selló lo que acaba de decir. Vino Mashiach, el ungido, Elohim, el cual es Elohim. El Yahshua es Elohim. Apocalipsis 7, Apocalipsis 1, 4, 8, 17 y 18, que hablan sobre de que es y era y que ha de venir. O sea, yo soy el Aleph y la Taf. ¿Recuerdan Génesis 1:1? Aleph y Taf, desde el principio hasta el final. En Apocalipsis 22:13, y dice, y escribe al ángel de la Keilah de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Entonces, esta confirmación nos tiene que a nosotros, se debe incrustar en nuestros corazones y saber que Yahshua es el mismo Elohim. Con todas estas palabras, estas expresiones que se han dicho, que enseña la misma Torah, ¿sí? Y que otros quieran tergiversar. Por ejemplo, Pedro advierte de eso. Dice que Pablo, un erudito de la Torah, es mal interpretado. ¿Por quiénes? Por aquellos que quieren torcer la verdad de la palabra. Eso está en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice, y 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Y ahorita muchos están hablando que Pablo es un mal apóstol, que es falso porque se contradice, que fue contra la Torá y todo eso. Si esto fuese así, yo no entiendo por qué entonces Pedro escribe nuestro amado hermano Pablo. O sea, nunca vemos que tuvieron sus discusiones, sí, pero no lo vemos como un enemigo. Nunca lo rechazaron. Dice nuestro hermano, amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, aquí le exalta y reconoce que se le ha dado sabiduría. Por eso el Eterno lo llamó a él, porque un conocedor de la Torá iba a poder expresar las cosas profundas de los misterios. Cuando habla sobre el matrimonio, todas esas cosas que Pablo expresó de una manera profunda, todas las alegorías que hizo con la Jerusalén del cielo y todas esas cosas que Pablo tenía en mente. Por eso el Eterno lo escogió, por esa sabiduría que le dio, por el conocimiento que tenía, y lo necesitaba así para poder llegar a casa de Judá, a los gentiles, de esta manera. Pablo tenía una sabiduría tremenda. Y dice entonces, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas, o sea, sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Mire que Pablo está hablando de estas cosas, las cartas, Pedro, de Pablo, y dice que estas cartas que él mandaba, estos escritos, lo estaban torciendo, pero él dice también las otras escrituras, cuando se refiere a eso, dice también las escrituras del Antiguo Pacto, la Tanaj. Siempre ha habido ese ataque. Y el mismo Pablo confirma la naturaleza del Mashiach. ¿Qué dicen los también acerca de Yahshua? También en 1 Juan 5:20, este verso también es poderoso, hermanos. La semana pasada también hablaba con una hermana que preguntaba qué hacemos cuando nos dicen es que dan testimonio 3 y es que sí. Hermana, llévelo ahí mismo, en la misma carta, 1 Juan 5:20, que dice, pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Recuerdan Lucas 24:45? Que después de haber explicado las cosas, se le abrió el entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que comprendieran las escrituras. El Eterno nos abre el entendimiento. Entonces dice, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Yahshua HaMashiach, este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Comparemos eso con Juan 17:3. Juan dice que te conozcan a ti y a Yahshua HaMashiach, a quien tú has enviado. Entonces, ¿no ven cómo todo este juego de palabras se van haciendo más claras? Aquí está confirmando Juan de que Yahshua HaMashiach es el verdadero Elohim. ¿Recuerdan que él les dijo, les hablé por alegorías, pero ya cuando venga el Ruach les va a revelar todas las cosas, les va a comenzar a revelar estas cosas? Eso mismo está sucediendo hoy en día. Juan 1:14 dice, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Elohim invisible, con todos los atributos, el primogénito de toda la creación. Esto de primogénito no quiere decir que fue el primer creado, no. Quiere decir que estaba ya en la creación. Cuando se comenzaron a hacer todas las cosas, Él ya estaba allí. Pero no tiene nada que ver con un nacimiento. O si lo relacionamos con el nacimiento que tuvo a través de la Virgen, o sea, de la Betulá, la Virgen María, ese nacimiento en carne, pero no tiene nada que ver con que haya sido creado, como algunas doctrinas creen. Primera de Juan 4 dice, todo espíritu que confiesa que Yahshua ha venido en carne es de Elohim, porque se niegan de que haya venido en carne, muchos niegan de que solamente fue un profeta, de que no tenía nada de divino. Entonces, tú y yo, ahora que recibimos el Ruach HaKodesh, el don del Ruach HaKodesh, podemos entender y poder decir de que Yahshua ha venido en carne, aunque no lo hayamos visto. ¿Recuerdan cuando él le dice a Tomás, no seas incrédulo sino creyente? Dichosos aquellos que sin haberme visto creen en mí. Estoy parafraseando, pero así le digo. Dichosos todos aquellos que sin verme creen en mí. Y ese somos tú y yo. Concluiremos, amados, pues que en todo este recorrido por el Brit Hadashah encontramos pruebas más que suficientes de que el Elohim del antiguo pacto se manifiesta a los hombres para mostrarle la naturaleza del ser omnipotente, creador y dador de la vida. Y que la única manera de que el ser humano, tú y yo, pudiéramos entender a quien le creó y formó con sus manos, fue de tomar esa misma naturaleza y convivir de la misma manera humana y frágil para ganar su amor y obediencia. De esa manera, conociendo al Elohim Todopoderoso en el Mashiach, vamos a entender ese amor del Eterno. ¿De qué otra manera nosotros podemos manifestar o poder entender el amor de otra persona si no nos relacionamos con ella? De una manera simplemente virtual, sin tener contacto, solamente con pensamientos, no. Él se manifestó, esa fue la acción que el Eterno tomó al venir y manifestarse en carne para poder mostrarnos su naturaleza. Esa es la única manera que podía el ser humano entender y ahora lo estamos entendiendo. Y pagando toda deuda en sí mismo, porque nadie podía pagar la deuda que teníamos con el Eterno. ¿Sí? Por eso, cuando se le confió a Adán, falló. ¿Ustedes creen que, como creen muchos, que Yahshua es simplemente un ser humano? ¿Que un ser humano podía pagar por nuestras deudas? No, cuando él hizo dormir, caer en profundo sueño a Abraham fue por eso, porque Abraham quería hacer pacto con él, pero él no sabía que no lo iba a poder hacer ese pacto, él no lo iba a poder cumplir, era un mero hombre. O sea, el Eterno juró por sí mismo e hizo ese pacto en sí mismo. Eso es lo que confirma el Brit Hadashah, de que el Eterno cumplió con ese pacto porque solamente Él podía cumplirlo. Ningún hombre, nacido de hombre, de mujer, puede pagar por las deudas de toda la humanidad. Ese fue nuestro Adón y nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach, llevando todo cautiverio para darnos libertad. Toda Rabá, amados hermanos, hermanas, los que han llegado hasta aquí. Y Shalom Ubrajó, paz y bendiciones. Buenas noches. Si tienen preguntas, inquietudes, con mucho gusto voy a